bella e inalterable palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 16, y vamos a estar leyendo 2 versículos nada más, del 18 al 19, y dice de esta manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Amén. Todos sabemos de que Pedro fue uno de los apóstoles. Ahora, nosotros mencionamos mucho la palabra apóstol, pero ¿qué es un apóstol? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es un apóstol o quién es un apóstol? Un apóstol es alguien que ha sido enviado con una misión y con una visión de parte de Dios. Escuche bien. Un apóstol es alguien que ha sido enviado con una misión y con una visión de parte de Dios. El versículo 18 es un versículo que ha traído mucha confusión en algunas personas y que es necesario aclararlo antes de continuar con el tema que estamos analizando. Jesús emplea un juego de palabras en ese versículo, si usted lo notó. Le llama a su discípulo y le dice Pedro. Pedro en griego significa ¿qué? Petros. ¿Petros qué es? Es una piedrita, eso es lo que significa, es una piedrecita. Pero también sigue diciendo el versículo, sobre esta roca. En griego, esta roca significa Petra, que es piedra enorme. Ahí está la diferencia para que podamos entender bien sobre quién edificó Jesucristo la iglesia, porque si no seguimos cometiendo errores. Entonces dice, una roca, que es una roca enorme, ahí es donde iba, en esta roca enorme, iba a edificar la iglesia. O sea, vemos la diferencia entre una y otra, ¿verdad? La diferencia entre el griego Petros y también Petra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Lo entendemos? Muy bien. Entonces, dicen que Pedro iba a ser puesto sobre Petra, la roca enorme que representa a Jesús, el cual es el único fundamento sobre el cual se puede edificar la iglesia. No hay otro, Jesucristo. Una iglesia cuyo verdadero fundamento sea la enseñanza y vida de Jesús. Ninguna arma forjada, dice la Escritura, ustedes conocen muy bien este versículo, prevalecerá en contra de ¿quién? De nosotros, de la iglesia. Ninguna arma forjada, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia. Ahora, el mismo Pedro afirma en su primera carta que Jesucristo es la piedra viva. Entonces él mismo lo confiesa, de que él no es la piedra donde va a ser edificada la iglesia, sino que es Jesucristo la piedra viva. Y vamos a aclarar esto con la cita bíblica para estar más de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 7, dice: acercándonos a él, piedra viva. Él mismo lo está confesando, él mismo lo está diciendo. Desechada ciertamente por los hombres. Nunca fue Pedro desechado por los hombres, sabemos que Jesús, porque él vino a revolucionar el mundo. Cuando él vino acá y comenzó a hablar del reino de los cielos, era algo extraño que traía en este mundo, en aquellas personas, especialmente en los sacerdotes, que ellos tenían un concepto totalmente diferente. Entonces lo tenían a Jesús como un revolucionario. Entonces continúa diciendo, más para Dios escogida y preciosa. Claro, para el Padre sí.
Vosotros también, como piedras vivas, nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, venimos a pasar a ser piedras vivas también. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión otra vez la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es él? Jesucristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ninguna parte de las Escrituras se afirma que Pedro sería la autoridad suprema sobre todos los demás discípulos. No encontramos eso nosotros en la Escritura. Ahora continúa diciendo el versículo 19, en Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Ahora, en este versículo habla de llaves. ¿Cuáles son las llaves? ¿Qué llaves? Parece que acá hay como un poco de confusión. Primero nos habla de piedra, después nos habla de llave. Y si nosotros no estudiamos y no entendemos bien, entonces sí podemos cometer errores en la interpretación de la Escritura. Porque ¿cuáles son las llaves? Estas llaves del reino de los cielos que Jesús le entregó a la iglesia, o sea, a nosotros, son aquellas enseñanzas preciosas que nos permiten entrar y disfrutar del reino. Esas son las llaves que el Señor Jesús nos entregó. Por ejemplo, hay llaves específicas, la llave de la oración. Entramos directamente a la presencia del Padre con la llave de la oración, ¿o no? ¿Nos habla el Padre? Sí, le hablamos nosotros a Él nos responde a nosotros también. Por ejemplo, otra llave que también nos dio y que es muy eficiente para cada uno de nosotros que la hemos practicado es el ayuno. Hay cosas que no se desatan así nomás, sino que es con oración y ayuno. Ahí tenemos otra de las llaves. También otra llave es el dar, que a muchos no les gusta, pero es una llave del reino. Es una llave realmente del reino. Más bienaventurados son o dar que recibir, dice el reino. Entonces, son llaves que, claro, cuando nosotros lo hablamos con personas que no conocen al Señor, que no pertenecen a nuestro medio, no pueden entender, se les es difícil entender estas llaves claves que nosotros usamos para nuestras vidas. Muy bien, entonces, estos tres principios nos abren las puertas, o sea, la oración, el ayuno y el dar. Nos abren a nosotros las puertas y al practicarlo con mayor devoción y obediencia, nos permiten mantenernos establecidos en la presencia de Dios. Junto con las llaves, con estas llaves, nos fue delegada a nosotros autoridad. ¿Es verdad? Sí. Autoridad sobre los demonios, autoridad sobre el pecado, autoridad sobre nuestra carne, ¿no es cierto? Sí, nos fue dada esa autoridad. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros permitamos, escuche bien, aquí en la tierra, entonces sea permitido en los cielos. ¡Wow! Aquí está. ¿Qué permitimos aquí en la tierra? Pueden ser cosas buenas, como pueden ser cosas malas que nosotros permitimos aquí en la tierra. Nosotros tenemos esa autoridad de decidir. ¿Qué voy a escoger yo para mi vida? Muy bien. Ahora, esto es una gran responsabilidad para nosotros, para la iglesia. Y de nosotros depende que no se permita o que se permita lo que sucede aquí en la tierra. ¿Es verdad o no es verdad? Y cuando estoy hablando aquí en la tierra, estoy hablando de mi persona primero. Si yo permito el pecado en mi vida,
entonces voy a tener las consecuencias. Si yo escojo vivir conforme al reino de los cielos, entonces voy a ver otros resultados, voy a recibir bendiciones. Lo que sea que yo permita aquí en la tierra, lo que permita yo aquí, va a ser permitido en los cielos también, porque yo tengo la autoridad sobre eso que me ha sido permitido. Sí, entendemos, ¿verdad? No está confuso. Muy bien. Entonces, en todos nosotros hay una necesidad de ser desatados. Y ese es el tema de hoy. ¿Qué quiere decir desatar? Bueno, quizás lo entendemos, pero vamos a explicarlo como lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, desatar o desatados es desligar, liberar, soltar, quebrantar y deshacer. Estamos de acuerdo con todo eso, ¿verdad? Con esa definición. Muy bien. Entonces, como una guía para seguirla, encontramos todo lo que nuestro Señor desató mientras estuvo en la tierra. Para que nosotros la imitemos y después vayamos y desatemos a otros también. O sea, de la manera que el Señor me enseña a mí a desatarme de ciertas cosas, yo lo he aprendido, es una escuela, para poder enseñar a otros también y ayudarles a cómo ellos pueden ser libres, de la manera que yo fui libre. O sea, que nuestra vida es la antesala de un hospital, que al vendarnos el gran médico nos enseña cómo vendar a otros. Por eso es que atravesamos nosotros por dificultades, problemas, circunstancias difíciles, porque aprendemos, es una escuela. Entonces, cuando yo aprendo en mi vida, yo ahora puedo enseñar a otras personas cómo salir también de eso. O sea, pasamos siempre la bendición. Eso es lo que hacemos los cristianos. Siempre pasamos la bendición. Mira, ¿sabes qué? A mí este versículo me bendijo, este versículo me habló, te paso la bendición. Y así lo hacemos. Mira, el Señor a mí me enseñó en esta área que yo debía cambiar en esto. Yo te paso la bendición porque a mí me ayudó. Entonces, si te ayuda, o sea, que el reino de los cielos no es egoísta. El reino de los cielos siempre de nosotros es aprender para dar, no para retenerlo para nosotros, sino para dar a otros también. Entonces, vamos a extraer varias enseñanzas de estos pasajes que hemos leído. Por ejemplo, uno de los pasajes que hemos leído es el asna atada, y vamos a leerlo también. Mateo, capítulo 21, versículos 2 y 3. El asna atada. Dice el versículo de ahí de Mateo, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Otra vez el ejemplo de un animal. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Ustedes se dan cuenta lo interesante? A mí me encanta escudriñar la escritura, porque siempre saco algo. Yo a veces digo, pero Señor, ¿siempre tuviste que poner ejemplos de animales para hablarnos a nosotros? O sea que los animales son menos cabeza dura que nosotros los humanos. El ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna. ¿Cómo estaba el asna? Atada. Y un pollino con ella. Escuche bien y retenga eso. Desatarla y traérmelos. Y si alguien nos dijera algo, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Lucas capítulo 19, versículo 30 y 31, dice, diciendo ir a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Eso es interesante, retenga, ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Bueno, ahora, ¿por qué le dije retenga esto? Ahora vamos a explicarlo. La primera lección que nosotros encontramos aquí, en este pasaje que hemos leído, que el Señor Jesús quiso liberar a una asna. Estaba atada. Olvídense ahora cuál era el propósito, estamos hablando de ataduras, porque uno de un versículo puede extraer muchas enseñanzas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la quiso liberar, sobre la cual nunca había montado nadie. Al decirle que nadie antes la había montado, ¿qué nos da a entender?
que esta asna, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba pasando con ella? Que nunca nadie antes la había montado. Bueno, déjeme explicarle. No había tenido sobre ella un señor, no había tenido un amo, sino que todo lo que hacía era por sus propias fuerzas. Ahora interprételo para usted mismo. Yo lo interpreto para mí también, ¿no es cierto? Y por eso es que esta asna estaba cargada y cansada. A nosotros nos sucede exactamente lo mismo. Lo mismo que esta asna, cuando tenemos problemas y queremos darle una manito al Señor. ¿Le hemos dado una manito al Señor en algunas circunstancias? ¿Verdad que sí? Claro, porque queremos la oración que hemos hecho, la queremos rápido contestar, y por ahí no viene y dice, bueno, el Señor no me contestó la oración, yo voy a tener que accionar, yo voy a tener que actuar de alguna manera, ¿no? Como darle una mano al Señor. Muy bien. La carga, cuando nosotros le queremos dar una mano al Señor, la carga sobre nosotros se hace pesada, porque no se alivia, todo lo contrario. Porque en la misma desesperación, cuando nosotros nos encontramos en dificultades, como que no tenemos la mente abierta o predispuesta para tomar una decisión sana. Entonces se nos hace un poco difícil. Es la carga tan fuerte, es tan pesada, que queremos accionar y accionamos de una manera que no es la manera que Dios hubiese accionado con nosotros. Ahora, la segunda lección que nosotros encontramos aquí es que, ¿qué es un asno? Un asno es un animal de carga y de trabajo, lo sabemos, se usó muchísimo, se sigue usando también. El asna representa personas que están llevando cargas que no hacen que avance con el Evangelio. Cuando uno tiene preocupaciones, hermano, uno no oye la voz de Dios, porque las preocupaciones gritan tan fuerte que tapan la voz de Dios. Estoy tan preocupado que me absorbe mis energías, me absorbe 24 horas, porque yo quiero quitarme esto del medio, no puedo quitármelo y sigo con esa carga y entonces no recibo de Dios absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estoy cargada. Y hay mucha gente transportándolo ahora en nuestra vida, mucha gente que está llevando una religión y no está viviendo el Evangelio. Y la religión es pesada. No es una relación con Dios. Porque una relación con Dios nos hace las cosas mucho más fácil. Pero cuando nosotros llevamos una religión, esto puedo, esto no puedo, aquello lo tengo que hacer, esto no lo tengo que hacer, hoy voy para quietar mi conciencia, mañana no voy, hoy me arrodillo, mañana me paro, tengo que hacer esto, tengo que lavarme las manos. Es frustrante, es pesado llevar esa carga. Y nosotros estamos libres. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Cuando venimos al Señor Jesucristo, ahora lo tratamos a Él como nuestro Padre Celestial y ya no llevamos esa carga de lo que puedo y lo que no puedo. Porque la Biblia en sí no es un libro de prohibiciones, es un estilo de vida. Y si yo aprendo a vivir el estilo de vida que la Biblia a mí me enseña, se me hace fácil, yo ya no tengo la carga. Pero cuando yo rehuso vivir a ese estilo de vida, entonces todas las cosas se me hacen complicadas. Ustedes vieron en la ley, todo lo que era la ley en el Antiguo Testamento. Si hoy tuviéramos que cumplir nosotros a la perfección la ley, ¿quién pudiera cumplirla? Nadie. Imagínense, sería totalmente difícil, pero muy difícil. Entonces, hay una gran diferencia en ir a una iglesia y ser cristiano. Porque cristiano es mi estilo de vida. Yo puedo ir a una iglesia, pero así como entro salgo. Entonces, ¿cuál es el cambio? Ninguno. Simplemente físicamente. Yo fui a la iglesia, estuve sentado ahí, escuché y participé de lo que participaron todos. Pero eso no me dice a mí que yo soy cristiano. Cristiano me dice a mí cuando yo tengo el estilo de vida de Cristo, cuando hago las cosas contrarias a lo que hace el mundo.
O sea, el mundo, las personas que no conocen al Señor, aquellas personas que quieren ser de influencia negativa para mi vida, y yo no las quiero hacer, porque yo quiero agradar a mi Padre Celestial y no quiero agradar a mis amistades, no quiero agradar a mis familiares. Entonces ese es el estilo de vida diferente. Y hermanos, corremos un gran riesgo, si es la palabra exacta riesgo, porque perdemos familiares, perdemos amistades o no. Yo he perdido muchísimas amistades, familiares que nos tratan, la familia no es que nos deja de hablar, pero que nos tratan como que nosotros tuviéramos lepra o algo así, ¿no? Como de lejito, porque demasiado santulona, así nos dicen, ¿no? Y no saben que nosotros estamos luchando con todas esas cosas, que no somos santulones para nada ni somos perfectos para nada tampoco. Entonces, muchos van a la iglesia, pero pocos van por el camino que los lleva a la vida. Muchos llegan en nombre de Cristo y se aseguran ser cristianos, pero pocos entienden lo que realmente es un cristiano. Y cristiano no es venir con la Biblia abajo del brazo, aunque siempre decimos, hermano, traiga su Biblia para leerla porque es necesario. Pero el hecho de venir con la Biblia abajo del brazo a mí no me cambia. Yo la puedo agarrar de mi casa para cumplir y para hacerles ver a ustedes de que yo tengo la Biblia. Pero eso no quiere, ustedes no saben si yo en mi casa vivo el estilo de vida que la Biblia a mí me pide que yo viva. Entonces, no me hace eso. El ofrendar tampoco me hace cristiano a mí, porque muchas veces, ustedes vieron, para fin de año, los negocios grandes descargan ellos por los taxes y dan cantidades de dinero a entidades, y muchos a iglesias. Pero para descargar solamente el dinero por los taxes, pero no porque realmente tienen un sentido de lo que es el dar. Son cosas diferentes. Ahora, muchos son religiosos, pero pocos están bien con Dios. Quiera Dios ayudarnos a entender la diferencia entre religión y el verdadero cristianismo, como es expuesto en la palabra de Dios. Y veamos esta figura. Una persona religiosa típica. ¿Qué dice? Creo que no se puede leer muy bien ahí, pero yo se los voy a leer. Yo soy básicamente bueno. Si alguien merece ir al cielo, ese soy yo. ¿Usted lo escuchó decir eso? Sí, yo no le hago mal a nadie. Una persona religiosa. Ahora, ¿qué es no hacerle mal a nadie? Eso es lo que yo muchas veces me pregunto. ¿Qué? ¿Que no peleo? ¿Que no discuto? ¿Que no le robo? ¿Que no le apunto con un arma? ¿Eso es no hacerle mal a nadie? ¿Y cuántas veces de mi boca salen palabras que hiero a la otra persona? Yo le hice mal, con solo el hecho de decir algo ya está, ya le hice mal, entonces no puedo decir no le hice mal a nadie. Un desaire. ¿Es exactamente lo mismo o no? Es lo mismo. Una mentira que le diga a la otra persona. Entonces, como estoy diciendo, no le hago mal a nadie. Estoy convencido en mi mente por mi religiosidad, pero de una manera u otra siempre caigo en hacerle mal a alguien, quiera o no. A veces lo hacemos a propósito para que la otra persona se sienta bien, a veces lo hacemos inconscientemente, sale algo de nuestra boca, muchas veces sin querer, que a la otra persona le hirió. A mí me ha pasado, yo creo que a ustedes también. Muy bien, entonces, dice la persona religiosa típica, mi propio esfuerzo, mis propias obras religiosas, mi propia habilidad de guardar la ley. Un fundamento deficiente. Nadie puede guardar la ley. Por eso tenemos el tiempo de la gracia, porque si omitimos una cosa, una sola, una pequeña de la ley, ya somos condenados. Entonces, ¿cómo puedo decir yo por mi propio esfuerzo? Si el Señor me hace así, y yo sabe cómo caigo ahí, y me llevan con los pies para adelante de este lugar, y yo voy a decir por mi propio esfuerzo, si el Señor a mí no me da salud, ¿cómo voy yo para trabajar? Si no me da a mí una mente clara, ¿cómo voy yo para trabajar?
Si no tengo brazos, no tengo piernas, no tengo oídos, no tengo ojos, ¿cómo hago yo para trabajar? Si el Señor no me da la sabiduría para poder moverme, si no me da habilidades, si no me da talentos, ¿cómo voy a hacer yo? O sea, todo depende de Él. Ahora, que yo me tenga que levantar y tenga que hacer el esfuerzo, sí, yo estoy de acuerdo. Todos tenemos que levantarnos y hacer el esfuerzo. Todos tenemos que bañarnos, todos tenemos que vestirnos, todos tenemos que salir a buscar trabajo, todos tenemos que hacer eso. Pero todo viene de Él, porque si al Señor le place hacer así, mire, este mundo se viene abajo, ¿o no? Y a veces yo digo, Señor, qué paciencia la tuya, no la entiendo esa paciencia. Porque uno está viendo tantas cosas que ya digo, Señor, es el tiempo, ¿no? Todo se está acercando, todo se va acercando y la Biblia se está cumpliendo, estamos viendo las cosas que están sucediendo. Mira, recién recibí un email, y no es el primero que recibo, ya van varios que recibo, que me dicen, yo entré a tu cuenta y tengo tu password. Y si tú no haces un depósito de $1000, yo te puedo entrar a todas tus cuentas y entonces te puedo arruinar todo lo que tú tienes. A una persona que entra en pánico, ¿qué hace? Ellos tratan en lo posible de sembrar pánico en uno, ¿o no? ¡Claro! Entonces uno dice, ¡ay, Dios mío! Ahora me agarró el password, se va a meter en todas las cosas, voy a perder mi cuenta de banco, voy a perder esto, voy a perder lo otro. Es mejor no darle importancia, directamente borrarlo, delete, se acabó, ni siquiera contestarle. ¿Para qué? No vale la pena, no vale la pena. Me llamaron también una persona, me llamaron como 3 o 4 veces, tenía un acento bastante, como que no era de aquí, como que era de Middle East. Sí se dan cuenta ustedes cuando es una persona de color tiene un acento, cuando es de otro lado tiene otro acento, el que habla bien el inglés, que es americano, uno seguida se da cuenta. Entonces, me hablaba y yo no le entendía bien qué me estaba diciendo, por el acento que tenía. Entonces le volví a preguntar y me dijo que yo debía un dinero en una cuenta del banco. ¿Y saben que ellos cómo lo ponen? Le ponen con el mismo mensaje, el mismo récord que tiene el banco. Y a uno lo engaña, porque usted levanta el teléfono, lo primero que se escucha es esto, yo soy del banco tal, el récord que tiene. Y después le habla a esta persona. Entonces yo dije, pero yo no doy información por teléfono. Lo primero que dije, no doy información por teléfono. Y se enojó cuando le dije así. Cuando se enojó me di cuenta que realmente no era del banco, porque si no, no se hubiese enojado. Y aparte otra cosa, si hay un problema y le llama el banco, ¿usted no cree que le dice, venga a su oficina y entonces nosotros vamos a arreglar el problema? ¿Por qué me llaman por teléfono? ¿Por qué no me mandan una carta? Entonces, el primero le dije, yo no doy información por teléfono. La segunda vez que me llamó era una mujer, también con acento. Le dije, yo no doy información por teléfono. Le dije, y por favor, mándenme una carta para que yo pueda hacerle un juicio a ustedes. Así le contesté. La tercera me vuelve a llamar y me insistía y estaba molesta porque yo le decía que no daba información por teléfono. Le dije, mire, usted no se preocupe, porque si yo tengo problemas con el banco, yo voy a ir a mi oficina local del banco, la que a mí me corresponde, y yo lo arreglo ahí. Estaba enojadísima. Así que hay que tener cuidado con las cosas que están sucediendo afuera porque nos quieren engañar. Ahora, volvamos. Una persona que ha confiado en Cristo, fíjense en ustedes la diferencia, a ver si pueden. Una persona dice, soy un pecador, fíjense entre el religioso y el cristiano. Soy un pecador, si alguien merece ir al infierno, ese soy yo. Pero Dios me ha salvado por su gracia. La persona de Cristo sigue diciendo, Él es mi Salvador, la obra de Cristo, Él murió por mí, la palabra de Cristo, Él prometió vida eterna a todos los que le reciben. Y ese es un fundamento firme. Esa es la diferencia entre uno y entre otro. La invitación de Jesús es para todos los que estamos trabajados y cargados. Él no hace excepción de personas. Con aquellos que estamos cargados con los problemas de la vida y pecados de nuestra propia naturaleza humana. Mateo capítulo 11, versículo 18, lo dice claramente.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una promesa. Si yo quiero la tomo y si yo quiero la dejo. Tercera lección. Si alguien preguntara por el asna, decía el versículo, si se acuerdan, ¿verdad? Y el pollino que estaba con ella, tenían que decir, el Señor la necesita. Cuando los padres son desatados, los hijos también son desatados. Lo que el Señor vio es que ellos estaban destinados a estar cargados, pero les cambió su destino. Es muy difícil hacer algo cuando nosotros estamos cargados. No se puede orar. ¿Por qué? Porque no hay concentración. ¿Acaso nos reímos cuando estamos cargados? No. Porque es tanto el dolor y la amargura que tenemos adentro que hasta se refleja en el rostro. No nos podemos reír. ¿Estamos malhumorados? Sí. ¿Hay descanso? No. Una evidencia de que estamos cargados es que nuestro carácter cambia. Cuando estamos cargados o no. La Escritura nos da ejemplo de cuáles son las cargas que se pueden llevar. Por ejemplo, la carga del asna de Balaam. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Número 22, del 25 al 30, dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Versículo 27. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Esta historia nos habla de gente que está cargada porque está sufriendo, siendo golpeada y dañada por personas a las que ayudan y también sirven. Y pueden ser cargas familiares, de trabajo o incluso cargas dentro de la iglesia misma. Y el Señor quiere que sea desatado ese yugo. También está la carga del asno montés. La asna montés está acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Y eso es Jeremías capítulo 2, versículo 24. Aquí se está hablando de un asna montés que está cargada con una pasión, o sea, un deseo sexual desenfrenado, que la lleva incluso a buscar ella misma el desahogo con cualquiera. Y lo vemos en nuestra sociedad. O sea, ¿nos llama la atención? No. Porque todos los días lo escuchamos, todos los días lo vemos con nuestros propios ojos. Y esta gran pasión también puede aplicarse al amor al dinero o a alguna adicción. Y esas cosas también las vemos en nuestra sociedad. Hoy se corre una carrera desenfrenada detrás de a ver cómo alcanzo. Ustedes vieron el Mega, ustedes vieron el Loto, ¿cuántas cosas no hay? 425 millones. Y ahí la gente está comprando los tickets, está comprando los boletos, ahora nadie los gana, ¿y dónde va ese dinero? Porque empiezan de nuevo con 40 millones. Y así estamos. ¿Pero por qué? El desenfreno de querer, de buscar. Mi hijo, uno del más chico, Leonardo, el que estuvo aquí, él estudió arquitectura y le gusta mucho hacer planos y le gusta mucho lo moderno. Tiene su inclinación por lo moderno.
Entonces, él tiene sus tarjetas y reparte las tarjetas para si alguien quiere hacer, digamos, un arreglo en la casa o quiere remodelar o quiere edificar, lo que sea. Entonces, él quiso ir a ver unas casas nuevas ahí pertenece a, no sé si Northridge, por ahí. Entonces me dijo si yo quería ir para verlas, porque cómo se están usando ahora las puertas de los garages, las ventanas, adentro, el piso, cuál es el material que se está utilizando en este momento. Pero las casas, ¿saben de cuánto comenzaban el precio? Estamos hablando del Valle de San Fernando, ¿eh? Era un poquito sobre las montañas, pero no era en el top. Las casas comenzaban de $1.500.000. Ahora dígame, ¿a todos nos gusta esa casa? Si usted la va a ver, ¿le va a gustar o no? ¿No le gustaría tenerla? ¿Por qué nos vamos a engañar? Sí, que la puedo comprar es otra cosa. Ahora, si a mí me entra la desesperación, porque mi amiga se la compró, porque aquel se la compró, y porque el material es diferente, porque esto es diferente y lo otro es diferente, y me entra la desesperación, y entonces, ¿qué hago? Voy y la compro. Después para pagar el mortgage, hermano, tengo que tener 3 trabajos y quizás trabajar 24 horas. ¿Y valió la pena? Compré una casa de $1.500.000 que ni estoy yo en la casa porque me la paso trabajando. Y después otra cosa más, porque esas casas no tienen fondo con césped, está todo ocupado con swimming pool. Y usted va a encontrar sillones por todos lados para tomar sol. Usted sale al master bedroom y tienen balcón y sillones ahí y cafetera en el master bedroom porque nadie quiere ir abajo a la cocina, a hacerse café y subir a la vecina. Fíjense ustedes todos los inconvenientes que yo vi. Primero le dije a mi hijo, una casa como esta yo me volvería loca para limpiarla, empezando por ahí. Empiezo el lunes, termino el domingo y tengo que empezar el lunes de nuevo. Vidrio por todos lados, que vienen los niños, le ponen los dedos y ¿saben cómo le quedó el vidrio? Una. Esas casas están hechas para entretener gente. Le dije, la idea es excelente, pero para entretener gente tenés que gastar dinero para darles de comer, para darles de tomar y para tenerlos en la casa. Tenés que limpiar la casa antes, tenés que servir durante y tenés que limpiar después. ¿Y dónde está el disfrute mío en una casa tan cara? Lo práctico, yo vi lo práctico, quizás por mi edad o por mi experiencia, yo vi las cosas de una manera diferente. Prefiero quedarme con mi casa. Porque ya me da trabajo también, pero por lo menos no tengo el trabajo que voy a tener ahí, ¿no? Y entonces los meses pasan volando. Y no solamente eso es de comprarlo, hermana, y después de mantenerlo. Y todos los muebles que le va a tener que poner, las casas no salen $1.500.000. O sea, a veces nos entusiasmamos. Ahora, si yo quiero esa casa y veo que no la puedo conseguir, claro, voy a seguir jugando al loto, por ahí lo pego algún día y me la puedo comprar. Y quizás me muera y nunca gane el loto. ¿Me está entendiendo? Entonces, estamos nosotros corriendo una carrera desenfrenada detrás de cosas que no valen la pena. No la vale. Porque el otro día, el domingo pasado, cuando yo estuve predicando en la otra iglesia, el pastor escogió la diferencia entre casa y hogar. Y yo expliqué lo que era tener una casa y tener un hogar. Ahora, todos vivimos en una casa, que es el edificio, pero no todos tenemos un hogar. El hogar lo formamos las personas que vivimos adentro. Entonces yo puedo tener esa casa y aparentar con todo el mundo, pero no necesariamente yo tengo un hogar dentro de esa casa. Yo tengo que poner los valores. ¿Cuáles son mis valores? Hay personas que tienen dinero, pues gloria a Dios si lo pueden comprar, la pueden mantener, no hay nada equivocado con eso. Pero ahora, si yo tengo que correr una carrera desenfrenada para poder mantener esto, y voy a tener carga, y voy a tener presión, y voy a estar malhumorado todo el tiempo, ¿para qué quiero eso? No lo necesito. No lo necesito para nada. Entonces, adicción. Si hablamos de adicción, bueno, ¿saben cuántas drogas hay por ahí afuera? Un montón.
y le cambian siempre el nombre a las drogas. Y a veces uno ni las reconoce. ¿Por qué? Porque le ponen ciertos nombres, por ejemplo, una de ellas se llama hongos. Y si usted me dice a mí, o yo escucho a unos jóvenes hablar de hongos, yo voy a pensar que están hablando de vegetales. Y entre ellos están hablando de la droga. ¿Me está entendiendo? Sí. Por ejemplo, en requetón también hay diferentes tipos de palabras que significan cosas. Y una de ellas es la sandía, que no significa sandía, por supuesto. Pero si yo los escucho hablar, digo, uy, estos jóvenes que bueno, quieren comer fruta. Y lo que menos están hablando es de la fruta. Entonces, hay adicciones a un montón de cosas. Y mire, el diablo es tan astuto que ahora, aún cuando usted escribe texto, se escriben solamente las iniciales. Y si usted no está ducho en entender qué son las iniciales, la sigla, ¿sabe qué? No entiende nada. Nada entiende. Entonces, el enemigo está bien preparado para todas estas cosas. Y los ojos llaman mucho la atención. Y si cuando uno tiene hambre y usted va a comer, se comería la mesa, la silla, lo que come el vecino, lo que come el de enfrente, porque tiene hambre. Si usted no tiene hambre, es diferente. Entonces, los ojos son así. Y si va a un buffet, dice, ay, voy a comer por lo que pagué. Voy a comer por lo que pagué. Y resulta que el ojo es tan grande, y el estómago es chico, que no va a comer por lo que pagó, porque no entra, no va. Entonces, el Señor que viene a desatar, quebrantar, deshacer, soltar, liberar, desligar, toda pasión desordenada. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Todo vicio también, y a quitar la carga para sacar del desierto en que se había estado por consecuencia de esta carga. Dios quiere quitarnos las cargas, pero antes necesita desatarnos y va a desatar el que quiera ser desatado. Ahí está el quid de la cuestión. Si yo no quiero ser desatado, pues voy a permanecer atada hasta el resto de mi vida. Porque Dios no me va a atropellar ni va a atropellar mi decisión. Lázaro debía ser desatado. Juan capítulo 11, versículo 39, 40 y 43 y 44, dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro tenía 4 días de muerto, como dice aquí la Escritura. Fue llamado del sepulcro y salió con las manos y los pies atados. Según la tradición judía, cuando una persona muere, su espíritu queda rodeando el lugar donde murió por 3 días. Esa es la tradición judía. La persona muere, su espíritu queda rodeando el lugar por 3 días. Y que el 4.º día su espíritu se va. Eso es lo que yo creo. Por eso Jesús esperó hasta el 4.º día de su muerte. Parece que para que no quedara duda de su poder de levantar a los muertos. Lo primero que Dios hizo fue sacarlo de la cueva, del sepulcro donde se encontraba, y después lo desató. Antes de desatarnos, Dios quiere primero sacarnos a nosotros de la cueva, o sea, de la situación en que nosotros nos encontramos, en la que podemos nosotros estar sumidos en ese lugar. Por causa de la depresión, puede ser melancolía, puede ser tristeza, puede ser amargura, puede ser muchísimas cosas. La depresión es un estado de ánimo muy terrible y nos saca de la comunión con los hermanos y nos aparta de todo. Ustedes vieron el testimonio de la pastora el sábado pasado en el desayuno.
en el estado que ella cayó, en un estado totalmente depresivo. Ella no quería ver a nadie. Yo supe que no estaba bien o que había ella tenido cáncer por su cuñado que se congregaba con nosotros en la iglesia North Park. Pero dijo, por favor, ni lo llamen ni le digan nada porque no quieren que se sepa. Entonces ella vivió así. ¿Saben a qué size llegó a usar? 0. Porque no quería ver a nadie. Estuvo 9 meses sin ponerse un bocado en su boca y sin tomar un vaso de agua. 9 meses que ningún ser humano puede soportar. Y ella misma dice, fueron todos ataques demoníacos. ¿Saben por qué? Porque en ese estado de depresión, la familia tuvo que quitar todos los cuchillos de la cocina. Porque Satanás venía y le decía que tenía que matar a alguien, y especialmente a sus nietos. Fue 9 meses de tormento para el esposo. Porque para llevarla al hospital no quería entrar en el auto, no quería ir. Y la tenía que forzar. Y si la fuerza o le habla más fuerte y la gente escucha, se cree que la está violencia doméstica. Entonces fue muy difícil para él. Él tenía que dormir en un cuarto aparte y ella se levantaba y no lo dejaba dormir, le decía que tenía que estar levantado. O sea, pero yo me tengo que ir a trabajar, no importa, tienes que estar levantado. Fue horrible, fue pesado, la llevaba al doctor y estaban en la sala de espera y empezaba. ¿Ves? Me están mirando. ¿Ves? Se están riendo de mí, pero nadie te está mirando, nadie se está riendo. Entró en un estado, hermanos, horrible, feo. Recién ahora ella puede estar contando lo que le pasó, porque no podía hacerlo. Y ahora se está liberando, el Señor la está soltando, lo está contando en público. Cuando nos reunimos, ella siempre vuelve a eso y a contarlo. Y yo entiendo que ella tiene que ser liberada por completo. Porque la confesión, o sea, la liberación viene a través de la confesión y necesita sanar toda esa parte, que fue un momento tan difícil de su vida. El esposo dice que las carnes le colgaban de tanto que había adelgazado, había perdido todo su cabello y el Señor le restituyó el peso y le restituyó el cabello también. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Ahora, el Señor quiere que nosotros seamos libres y perdonemos a los que nos causan daño. Porque el no perdonar puede crear ataduras. Ahora, cuando nosotros decimos de perdonar, hermanos, las personas a veces confunden mucho lo que es el perdonar. El que yo perdone a una persona, supongamos, voy a poner un ejemplo. Mi esposo nos abandonó. Es un ejemplo cualquiera, pero es un ejemplo del día, ¿no? Mi esposo nos abandonó. Ahora, yo estoy atravesando por carencias y claro que dentro de mí hay amargura, ganas de venganza o no. Porque a lo mejor mis hijos están pasando hambre y él no está siendo responsable ni siquiera con los niños. Dejen que no sea responsable conmigo, pero supongamos con los niños. Problema con la renta, problema con el doctor, un montón de problemas que vienen. Y él viviendo la vida loca y tranquila y yo aquí pasando necesidades. ¿Me está entendiendo, no? Okay. Ahora, ¿el Señor me manda a mí a perdonarlo anyway o no? O yo tengo que ir delante del Señor y decir, Señor, ¿sabes qué? Mira, pobrecito. No, porque no lo voy a decir, no tengo que ser mentirosa. Porque no soy holly para decir eso. No estoy volando, estoy con los pies en la tierra, tengo una necesidad y tengo rencor en mi corazón, estoy lastimada, estoy herida. ¿Por qué? No tanto por mí, por mis hijos, porque están pasando hambre. ¿Yo estoy de acuerdo con lo que él hizo? No, por supuesto que no. Ahora, cuando perdono, la persona puede cometer el error de decir, ay, perdoné, como que justifico lo que hizo. No, güey. Yo perdono para ser yo desatada, para ser yo libre. Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo.
Pero lo que la persona hizo son dos cosas diferentes. Pero si perdono, cuando yo reconozco que perdoné, cuando yo me acuerdo de él y ya no tengo ese sentimiento de querer ahorcarlo. Cuando yo escucho un nombre que es igual al de él y no me molesta. Cuando viene o no viene y no me molesta. Entonces yo sé que dentro mío yo perdoné, yo estoy libre de eso. Ahora, yo nunca le voy a hacer pagar las consecuencias, porque hay alguien que es mayor que yo que le va a hacer pagar las consecuencias. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Es exactamente lo mismo. Yo no estoy de acuerdo con esa situación, pero Dios no me dice que tengo que estar de acuerdo para perdonar. Lo único que me dice es que tengo que perdonar. Yo no sé si yo leí el versículo mal, usted me lo aclara. Me dice que tengo que perdonar. Y si me dice que tengo que perdonar a mi enemigo y yo lo considero mi enemigo, no me puedo salir de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno no perdona, uno está atado. Y Dios manda bendiciones y uno no las recibe por las ataduras. ¿Puedo perdonar a mi papá? Hay mujeres que, pobrecitas, han sufrido con sus padres horriblemente abuso. Han tenido hijos hasta con su propio padre. Y uno dice, ¿yo le tengo que perdonar? Es difícil, ¿no? Muy difícil. Sin embargo, es mi enemigo, o yo lo considero mi enemigo, pero Dios me manda a perdonarlo. Y esa es la diferencia del Evangelio. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Porque cuando aplicamos nosotros el Evangelio a nuestra vida, la otra gente se cree que nosotros estamos locos. ¿Cómo vas a perdonar a alguien que te abusó? ¿Cómo vas a perdonar a alguien que te dejó? No podés hacer eso. Por ejemplo, la mujer encorvada debía ser desatada. Lucas capítulo 13, versículo 16. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Fíjense en ustedes. Conocedores de la ley, ¿se dan cuenta? Soltaban al asno, pero no podían orar por una persona que tenía necesidad. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba porque todas las cosas gloriosas hechas por él. Esta mujer había estado durante 18 años con una enfermedad causada por un espíritu de enfermedad. ¿Enviado por quién? Por Satanás, que la mantenía así encorvada. Me imagino que era bien difícil, hermanos, estar así y caminar. Y cuando tenía que mirar a alguien que era más alto que uno, ¿saben qué difícil que es? Yo para darle un beso ahora, yo no estoy encorvada y para darle un beso a mi hijo me tengo que poner así en punta, a mi hijo, a mi nieto, me tengo que poner en punta de pie porque no alcanzo. Imagínense en una persona así encorvada al mirar a alguien. Es horrible. Y lo doloroso que debe ser para la espalda también. Satanás la había tenido totalmente vencida, que la mantenía encorvada con su vista abajo, sin poder levantar los ojos al cielo. Y lo peor, que no podía levantar los ojos para pedir ayuda. Pero el cielo llegó a ella para desatar, quebrantar, deshacer, soltar, librar, desligar esta atadura. Hay otras ataduras de pobreza, de miseria, calamidad que Satanás ha puesto sobre el cristiano. Sale de una y cae en otra. El Señor Jesucristo quiere tocar y desatar todo lo que está atado. La lengua debía ser desatada. Ay, ay, ay. La lengua. Marcos capítulo 7, versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Me imagino que sería tartamudo o sería mudo.
Otro de los milagros que Jesús hizo fue desatar la lengua de un tartamudo y después alababa a Dios. Hay muchas razones por las que la lengua puede estar atada. Y una razón importante es por pecados no confesados, que impiden la alabanza y hablar bien. Cuando uno tiene un pecado escondido, hermanos, uno no puede alabar a Dios. Se le hace muy difícil alabar a Dios. Orar, ni hablemos. Cuando estamos en medio del servicio no podemos dar alabanza ni gloria a Dios. Hay una ligadura de lengua por un pecado no confesado. Confesémonos y apartémonos de los pecados para que podamos hablar entre nosotros con salmos, cánticos e himnos espirituales, como dice la Escritura. Jesús nos dejó la llave, la autoridad para poder desatar, quebrantar, deshacer, soltar y liberar. Desligar todo lo que está atado en la tierra y que sea desatado en el cielo. En todas las cosas que Jesús desató, vamos a ser desatados nosotros primero, para luego poder ir y desatar a otros. Si no estamos sanados, ¿cómo podemos sanar? Imposible. El Señor Jesucristo nos dio la llave para atar, desatar y sepamos el poder que eso tiene y pidámosle sabiduría y la autoridad para usarla apropiadamente. Yo le doy gracias al Señor porque día tras día aprendo algo nuevo. La Biblia es un libro vivo. Cuando uno lo lee, encuentra perlas preciosas, diamantes, aplicables a nuestra vida. ¿Hay cosas que me son difíciles poner en práctica? Sí. No son imposibles, son difíciles, nada más. Pero yo tengo que aceptar el querer ponerlas, aunque sean difíciles, o decir directamente, no quiero ponerlas en práctica. Entonces soy yo la que decido. Soy yo la que decido ser desatada o continuar siguiendo atada. A través del perdón, a través de la lengua, a través de la oración, a través del ayuno, a través de todo lo que hemos hablado. Si yo lo desato aquí en la tierra, va a ser desatado en los cielos. Si yo lo quiero mantener atado aquí en la tierra, sigue siendo atado en los cielos. Entonces, usted y yo tenemos la responsabilidad de escoger qué queremos hacer. Nadie nos va a poner un revólver en la espalda. Nadie nos va a obligar a hacer nada, nadie nos va a torcer el brazo. Simplemente Dios habla. Yo escucho, acepto o rechazo. Eso es todo. Es bien sencillo el Evangelio. El Evangelio no hay que grandes cosas para poner en práctica. No necesito dinero, como hemos hablado, no necesito nada, todo es gratis. Y a veces porque es gratis lo menosprecio. No le doy el valor que merece. Pero es algo que es beneficioso para nuestras vidas, aquí en la tierra, con miradas a una patria celestial que no merecíamos, pero que sí la tenemos. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra.